Hola amigos, sean todos bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Es un gusto teneros aquí y poder estar nuevamente en esta cita que tenemos semanal en su programa de los tesoros de la fe católica. Y bueno, hoy fíjense, antes que cualquier cosa, fíjense que normalmente hacíamos nuestros invitados y su servidora, su amiga Rosy López Uro. Antes de comenzar el programa siempre hacemos y encomendábamos el programa y a todos ustedes en oración antes de entrar. Pero, bien, el padre superior de Miles Christi, pues me dijo que por qué pues no lo hacía en público con ustedes, y la verdad es de que creo que sí, tiene toda la razón. Entonces empezamos con una oración para encomendarnos a Dios, hoy al Sagrado Corazón, y bueno, a todos ustedes, a todas sus necesidades, sus familias, sus intenciones, y bueno, por toda nuestra iglesia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien, nos encomendamos también a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Entonces, pues bienvenidos. Quiero decirles que me acordé de María, Madre nuestra. Aquí se reza así en Guadalajara. Se nos dio permiso de rezarlo así y bueno, entonces pues bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, agradeciendo siempre a Dios, por supuesto, a Lalo, a Ariel en los controles, a Lupita Venegas, a Valora Radio y a los padres de Miles Christi que nos ayudan a compartir con ustedes estos temas tan maravillosos que nos ayudan a conocer un poquito más de nuestra fe católica, el catecismo de la iglesia, el depósito de la fe que, bueno, pues está en las Sagradas Escrituras, en la tradición, ¿no? Y que, bueno, todos los santos hicieron vida. Entonces nosotros también, pues, seamos también es parte de eso, de conocer nuestra fe para poderla poner en práctica en estos tiempos. Y bueno, comenzamos, fíjense, el tema es muy bueno y yo no sé si lo han meditado algo, pero se llama la vocación. Pues, ¿qué es la vocación? Y la vocación viene del vocablo vocare, que significa llamado, que significa llamado, vocare, llamar, vocatio, llamada, vocación. Y bueno, al principio el Creador, Dios, nos llamó a todas las criaturas para pasar del no ser al ser. Y bueno, les voy a pedir también que interactuemos aquí en el chat, aquí en vivo, en Facebook, en Valora Radio, la página de Valora Radio. Si nos estás contactando también vía YouTube, pues bienvenido, no importa si es de día, de noche, de madrugada, en la tarde, si vas conduciendo o estás haciendo algo en tu casa o en tu trabajo y nos estás escuchando, pues qué bendición. Y comparte este contenido y comparte con nosotros si tienes alguna duda, pues algo que nos quieras compartir también sobre este tema, pues maravilloso y bienvenido. Irene Álvarez, muchísimas gracias, qué linda por contactarte ya con nosotros. Un beso y un abrazo, bendecido fin de semana. Entonces, bueno, pues la vocación. Y entonces, fíjense, por eso todas las criaturas, todas las criaturas tienen una vocación divina, tanto por su origen como por su fin. Quiere decir que pues por su origen Dios y por su fin también Dios. Pero de entre todas esas criaturas, todas esas del mundo visible, Dios creó al hombre inteligente y libre, o sea, con conocimiento y bueno, pues amor. Pero fíjense, obviamente la vocación, pues la vocación consiste en la unión, unión con Dios, pero la vocación suprema, la que todos estamos llamados, a que todo el hombre está llamado, en realidad es una sola, que es la divina, Pero fíjense también, gracias al pecado, el pecado frustró profundamente esta vocación
y pues el hombre pues quedó destrozado gracias al pecado, porque ya llegó un momento en que ya no sabía ni para qué había sido creado, ni para dónde iba. Se fue esta vocación de origen, que ya veníamos de cajón, diluyendo gracias al pecado. Pero entonces llega un tiempo de gracia. Llega un tiempo de gracia, entonces Dios con su infinita misericordia, con esta gracia que es Dios nos manda a su Hijo encarnado. Entonces aquí somos llamados de las tinieblas a la gracia y a esta luz admirable, y esa es la voz de Cristo, que ahora es la que Él es el que nos llama, ¿no? Y entonces pues viene la elección, o sea, la elección, fíjense, si se fijan en toda la historia de la salvación, revela a un Dios que es el que elige, ¿no? Pero fíjense, la historia de la gracia realmente no es homogénea, o sea, no es para todos por igual, siempre es heterogénea. Dios elige a unos para que por ellos bendigan a todos, ¿no? Entonces, elige y llama a algunos, es, por ejemplo, si se fijan, pues llamó a Cristo para que Él, gracias a su llamado, eligió a los apóstoles. También en el mismo sentido tiene que eligió a Pedro, ¿no? A Pedro, a la iglesia, pues a todos los fue eligiendo, pero fíjense también, esta llamada, realmente pues sí, Dios es el que llama, y bueno, pues obviamente por Cristo a los apóstoles, y entonces fue cuando les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Recuerden este pasaje que está en Mateo capítulo 4, versículo 19, y entonces llama a todos los hombres también por medio de los apóstoles. O sea, primero Dios llama a Cristo, Cristo llama a los apóstoles, y también por medio de los apóstoles nos llama también a todos nosotros, y entonces nos dice, venid a mí. Y también en el fin del mundo, pues llamará a todos los bienaventurados. Y dice, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino. Entonces, los cristianos somos, todos los cristianos somos llamados, todos, absolutamente. Y fíjense, pero la llamada es la manifestación en el tiempo de una elección eterna. ¿Recuerdan cuando también este pasaje de Jeremías, que me encanta, se me hace tan increíble, que cómo puede ser esto posible? Pero bueno, pues sí, precisamente este es uno de los misterios y por eso es Dios, ¿no? Pero me encanta, se los comparto. Antes que te formara en las maternas entrañas, te conocía yo. Antes que tú salieses del seno materno, te consagré y te designé para profeta. Entonces, pues, Él ya nos llamó, Él ya nos tiene destinado, pues, todo esta vocación. Entonces, la llamada de Dios, pues, siempre es libre y es gratuita, o sea, es gratis, pero fíjense, en toda la escritura se destaca por una absoluta gratuidad. Si se fijan, es, por ejemplo, una gratuidad en la elección divina. Por ejemplo, se manifiesta de manera especial en la elección y la vocación de los pobres. ¿Recuerdan, por ejemplo, Moisés? Pues Moisés era medio tartamudo, y también cuando eligió a Israel, era el pueblo más pequeño de todos los pueblos. O sea, se fijan que su elección, o sea, no es que tengas que tener un super puesto y un super wow, realmente no. Y entonces, pero fíjense, Cristo, lo que nos llama, ese llamado que nos da, siempre en todo, es el llamado a la santidad. O sea, necesitamos nosotros escuchar bien ese llamado a la santidad. Y es bien que nos llama, pero Dios nos llamaba desde antes. En la Escritura aparece como, pues Dios es el que nos llama, pero en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, es Cristo el que nos llama, es Jesús, llamados, que somos los elegidos por Dios. ¿Se acuerdan cómo
llamó, bueno, de hecho, Jesús de Nazaret es llamado el Calón, que es el que llama, él es el que llama, ¿no? Y bueno, pues todos estaban dispersos y él fue el que los fue eligiendo a cada uno de ellos. Es como cuando el buen pastor vino, reconocimos su voz como la del pastor nuestro, escuchamos su voz y nos consagramos a él, y así es como formamos la iglesia, que es pues una vocación, una convocación, perdón. Y Cristo llama realmente con amor. Él siempre nos ha dicho, pues venid a mí, y nos llama porque nos ama, ¿no? Y es como la voz del esposo, ¿no? Que llama a su esposa, y es la voz del amado. Pero fíjense, es la llamada que por fin oyen todos los santos. Si nos ponemos a ver, por eso súper recomendable, de verdad, no sé si puedan dentro de sus lecturas, que bueno, finalmente es maravilloso leer, pero recomendación, elijan a un santo, una vida de un santo, y leerla, que siempre será muy bueno. Y fíjense, esta llamada, como es, por ejemplo, San Agustín, que decía que me encanta: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exaltaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti. Siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Esto está en su libro de Confesiones, en el de San Agustín. Y entonces, si se fijan, Cristo nos está llamando continuamente, constantemente, pero el pecado no nos deja. El pecado nos deja sordos, así como a San Agustín, para que no escuchemos la voz del Salvador, para que no lo podamos escuchar. Y hay que pedir. Esa es una de las maneras, una gracia y una gracia que podemos pedirle a Dios en nuestras oraciones, que nos ayude. ¿Se acuerdan? También cuando Jesús, con el toque de la sordera, que dijo Éfeta, y entonces por fin el que estaba sordo pudo escuchar, pudo oír. Y entonces, pues bueno, la verdad es de que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? El que no quiere oír. Entonces, hay que comprender que Jesús nos está llamando todo el tiempo. Y fíjense, nos llama por medio, por ejemplo, de este programa. Si por algo alguien te mandó este video, alguien te dijo, mira, escucha esto, es porque Jesús te está llamando para que te acerques, para que lo veas, para que lo escuches, para que lo busques y lo conozcas para la salvación de eso, para mayor gloria de Él, y escuchar su voz y salvar nuestra alma, pues por medio de los amigos, por medio de un buen libro, de las cualidades naturales, por ejemplo. Nos llama también por las experiencias, por los fracasos, por las enfermedades, pues por el plan de Dios. La verdad es de que todo lo tiene perfectamente bien planeado. También así lo comprendió Santa Teresa. Es tanta su misericordia y bondad que aún estando nosotros mismos sin pensar en Él, si estamos en nuestros pasatiempos, en las vanidades, en cualquier momento, las tonterías del mundo o algo, lo de los pecados, Él siempre estará al pendiente de nosotros, que de alguno u otro modo nos estará llamando. Y sí, bueno, a final de cuentas, Cristo llama a todos, y su llamada es continua. Lo que pasa es de que exactamente estamos sordos, y entonces, pero esta llamada es continua y además universal. Es esa luz que ilumina a todo el hombre, ¿no? Todos los hombres somos llamados a estar en unión con esa luz de Cristo. Y entonces también, y fíjense, a veces diremos, no sé si se han preguntado ustedes, que de repente, ¿qué? ¿También llamará a los pecadores, a todos? Esa persona que es tan mala, o que creo yo que es muy mala, o que qué barbaridad si se la pasa haciendo
tanto mal a otras personas, pues sí, también, y el apostolado es nuestro apostolado, tu apostolado, mi apostolado, el de todos, es ayudar a todos los hombres a que escuchen la llamada de Cristo. Y siempre será un momento, hora para poderle decir y hacerlo conocer. Pero fíjense, ¿se acuerdan también este pasaje de Mateo 20? Está en Mateo 20, capítulo 20, versículo del 1 al 16, que me encanta, fíjense. Y siempre es hora para oírle y acudir a él. Los obreros de la última hora serán premiados como los que acudieron primero. ¿Qué quiere decir? Que no importa si en el último instante llegaste y lo escuchaste y creíste en él. No importa, de todas maneras recibirás tu paga, que es estar con él, ¿no? Bueno, obviamente, pues hay que confesarnos y hay que disponer nuestra alma, etcétera, ¿no? Y bueno, también Cristo nos llama por la iglesia, por medio de la iglesia, que la ha querido emplear como mediación apostólica, pues de la predicación, ¿no? Que es la que hace llegar fuerte y clara la voz de Cristo a todos a los hombres. De otro modo, pues, ¿cómo sería, cómo creerán la gente, pues, si no han escuchado de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? O sea, pues para eso también están los sacerdotes, ¿no? Entonces, de muchas personas y situaciones y muchísimos momentos y estados es de cómo se sirve Dios y el Señor para poder llamar a todos, como decía Santa Teresa, con palabras que oyen a gente buena y en sermones o con los que leen buenos libros y muchas cosas que a veces que alguien te llega y te comenta y dice, bueno, pues por esto. Entonces recordemos que Cristo, a final de cuentas, y Dios nos llama pues para la santidad, para esa santidad. Y bueno, para eso es la vocación. La santidad es una vocación. Esa es la vocación que tenemos todos. Independientemente si eres arquitecto, ingeniero, policía, si eres ama de casa, si eres abogado, no importa. Pero la vocación primera es la de la santidad y realmente la santidad es el fin único de la vida cristiana. Porque si se dan cuenta, pues es lo único que nos va a salvar y es lo único necesario, es lo único que necesitamos. Y esa es la doctrina de Jesús. Buscad primero el reino y lo demás, y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Entonces eso es muy importante. Y es, por ejemplo, para ser cristianos, pues hace falta renunciar o estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, por ejemplo, a padres, a mujer, hijos, hermanos, inclusive a veces hasta la vida propia, a esos deseos. Así que, pues, realmente hay que pensarlo bien, porque el que realmente se proponga ser un discípulo de Jesús, hay que saber a qué somos llamados, porque, bueno, Jesús fue muy claro y nos dejó su vida y su camino de cómo seguirlo, y él pasó por cruz. Después fue la resurrección, ¿no? Y la redención, pero hay que pasar por cruz. Si no fuera necesaria la cruz, él no lo hubiera hecho y no nos lo hubiera enseñado. Entonces, pues hay que saber eso y siéntese primero, y hay que calcular esos gastos, porque hay que estar pues bien dispuestos, ¿no? Y fíjense, a veces hay respuestas afirmativas y hay respuestas negativas. Estas respuestas afirmativas, que son las prontas, que bueno, que veamos la primera, que es maravillosa, y la que respondió así es la de la Santísima Virgen con la anunciación del ángel, que dijo: heme aquí, ¿no? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? También cuando los pastores acuden rápidamente a ver al niño Jesús, cuando los ángeles se le aparecen y le dicen, cuando Simón, Andrés, Santiago y Juan el publicano, Leví, y todos ellos fueron llamados por Cristo. ¿Y qué hicieron? Así lo hicieron. El ciego Bartimeo también, como lo hizo en el camino de Damasco. Responde inmediatamente al Señor con una entrega incondicional. O sea, fue impresionante, ¿no? Que al final, pues, él perseguía cristianos para matarlos.
Y él cuando le llamó el Señor, lo dejó todo, dijo, ¿qué he de hacer, Señor? O sea, esa es una constante evangélica, que cuando el Señor llama, pues hay que responder afirmativamente los que le aman, y bueno, los que realmente le aman, pues responden con prontitud. Y no necesitan estárselo pensando mucho de que, ay, bueno, pues sí o no, lo haré o no lo haré. Entonces, algunos, pues sí, demoran su respuesta. Pues puede ser que no le digan que no a Cristo, pero sí la demoran un poco. Están mirando y dicen, bueno, es que sí, híjole, chin, tengo que renunciar a esto. Pero bueno, yo creo que después de Navidad, de Año Nuevo, porque vienen estas fechas, entonces me voy a ir a este viaje. Entonces, después de este viaje voy, me divierto, lo disfruto y luego regreso, me confieso, o sea, como que se dan permiso, o no voy a ir a estos ejercicios espirituales porque como que estoy muy ocupado y bueno, pues ya iré a los del próximo año. Entonces se pospone y lo posponemos como que si tuviéramos asegurada la vida. ¿Quién nos dice que realmente el año que entra tendremos vida para poder ir a esos ejercicios espirituales o para poder confesarnos? No lo sé, ¿no? Entendamos también que es muy importante darnos cuenta que es muy difícil salir del pecado y de ahí pasar a la gracia. Y también cuesta pasar de lo bueno a lo mejor y pues también dejar todos los malos hábitos y todo el pecado para pasar a seguir a Dios. O sea, tenemos que seguir a Dios y como Santo Tomás, pues hay que hacerlo, que lo decía con cierta violencia, ¿no? Que decía, ¿con qué cara sostienen algunos que antes de abrazar los consejos de Cristo deben preceder una larga deliberación? O sea, Santo Tomás decía que cómo puede ser posible. O sea, hay veces que te puede llamar un amigo para invitarte a una fiesta o que te comparte, no sé, que les va a compartir drogas o no sé, una noche de copas, una noche loca, y que puede ser la perdición de tu alma y no lo piensas o no lo pensamos o no se piensa. Y cuando Cristo nos está llamando, ese sí no lo pensamos. Entonces es esa parte de pedirle a esa parte a Dios que por favor no nos haga sordos a su llamado. Entonces hay que tener también una respuesta solidaria para que sea santo y santifique a otros. Fíjense, de la respuesta de uno, esto se me hace tan importante. Fíjense la importancia de la respuesta de uno tanto positiva como negativa. Depende la salvación o la perdición de muchos. ¿Se han puesto a pensar en esto? No sé si sabes, o sea, hay que meditar, porque esta pregunta es inclusive hasta para meditar. ¿Qué he hecho yo en mi vida? ¿Realmente creo en Dios y mis obras o la gracia, lo que yo hago, ayuda para la salvación de los que me ven, de los que conozco, de los de mi casa, los de mi familia? ¿O lo que yo hago y lo que yo vivo y mi testimonio de vida ayuda para la perdición de los que me rodean? Y esto pues realmente es un gran misterio, pero así es. Fíjense, Pío XII decía, es un misterio tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y de las voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Si nosotros no nos convertimos del pecado a la gracia, muchos seguirán en su pecado. Y esto se me hace tan fuerte y es una responsabilidad tan grande la que tenemos en nuestras manos de decir, bueno, si yo sí continúo, por decir, si sigo en adulterio, pues seguiré siendo puede ser un ejemplo a lo mejor para mis hijos, para mis nietos, para mis amigos, pero si me convierto y dejo de vivir en pecado mortal y dejo de vivir en adulterio, y entonces la gente ve lo que cuesta y a lo que hay que renunciar para eso, entonces es más fácil que también alguien diga, no, pues es que así no, más bien no tengo que vivir en pecado, se tiene que hacer, hay que renunciar a eso, pues sí, cuesta, puede ser, pero pues depende, ¿no? ¿Qué nos importa más? Entonces,
Y si nosotros no pasamos de la mediocridad a la santidad, muchos no llegarán a la fe ni a la gracia. O sea, y qué fuerte, ¿no? A lo mejor nunca vamos a saber quiénes cambiaron su vida o su manera de vivir y quiénes dejaron el pecado por la gracia, gracias a tu ejemplo. No lo vamos a saber a lo mejor en esta tierra, pero quizá en el cielo sí, ¿no? Y cuando el Señor nos llama a la santidad, los hombres, sin saberlo, están esperando nuestra respuesta afirmativa, como toda la humanidad estaba pendiente, por ejemplo, del sí de María, ¿no? En el momento de la anunciación. Entonces, imagínense la repercusión del sí de María. A esto es exactamente a lo que se refiere. O sea, ¿cuánta gente, o sea, toda la humanidad, dependíamos del sí de María para la redención, para la salvación de nuestra alma? Y si ella hubiera dicho que no, pues ¿cuánto nos hubiéramos pues todos perdidos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, o sea, positiva y constante y sí pronta. También está la respuesta negativa. El Señor llamó a Dios al hombre diciendo, hombre, ¿dónde estás? Y él contestó, te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto está en el Génesis 3, del 9 al 10. El hombre se siente atraído pues por el mundo, por la carne, por el demonio. Pues claro, todo está maravilloso, pues el demonio no se presenta con cuernos ni con cola ni siendo malvado, pues se presenta maravillosamente bien, ¿no? Y nos llama así como todo muy fascinante, pero nos atrae a la muerte. Y entonces, y ante la llamada de Dios que trae vida, o sea, qué chistoso, siente temor y nos escondemos. Y entonces esa es la falta de fe, porque no creemos que sea posible llegar a la santidad, no, porque creemos que es imposible. Y fíjense, es como cuando, porque nos vamos como un argumento estadístico que no está realmente muy bien, porque este fundamento estadístico fundamenta que, o sea, una falsa experiencia. Por ejemplo, si alguien nos dijera, no, pues es que en mi ciudad o en mi pueblito, pues es imposible aprender chino. ¿Y por qué? Pues es que nadie habla chino. O sea, el que nadie habla chino en una población no significa que no puedan. Me explico, a lo mejor porque alguien no ha querido estudiar chino, ¿no? O sea, eso no significa que no se pueda aprender, me explico. Entonces, con tal argumento, pues esas estadísticas no prueban realmente nada. Solo prueba que, pues, que en una ciudad realmente o en ese pueblito no han intentado estudiar chino, porque pues sí se puede, ¿no? Pero bien, fíjense. Y luego la gente dice, no, pues es que yo creo que no voy a poder ser santo. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque en mi ciudad no hay santos. Yo no he visto ningún santo. Y pues nadie ha intentado realmente seriamente pues ser santo, ¿no? Y dices que los santos rompen por la fe ese círculo vicioso. O sea, eso de que nadie es, pues sí, eso es lo que hacen los santos, algo grande que rompe ese círculo vicioso. Y luego, por eso, dicen que la santidad, pues es imposible. Pero ellos creen de verdad que lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Esto está en Lucas 18, 27 y en Jeremías. Ellos saben que hay santos y que la santidad es posible. Obviamente nosotros también, pero realmente, por ejemplo, tú que me estás escuchando, ¿te has propuesto seriamente decir, yo quiero ser santa? ¿O yo quiero ser santo? ¿O voy a educar a mis hijos para ser santos? Porque si no, realmente también, y me cuestiono también, es pues, también como falta de esperanza, ¿no? O decir, ay, no, bueno, es que eso no es para mí. Y por ejemplo, fíjense, antes la experiencia daba que tenían que morir, antes muchos niños, muchísimos niños, y que no llegaban a la madurez, y mucha gente así lo aceptaba porque decía que era natural, pues era lo natural, se morían, y entonces así ha sido siempre, pero hubo investigadores y médicos que estaban investigando esta situación y llegaron a la conclusión de que pues había que cambiar eso completamente, y ahora es un mínimo el índice de mortalidad de los niños. O sea, realmente pues ya ahora somos mucho más longevos que antes, ¿no? Entonces
buena parte, ¿qué pasaba antes? Que no creían que los niños iban a vivir. O sea, era muy normal de que tenías 10 hijos y pues como 3, 4 se morían. O sea, pero ya era normal y quieras que no, pues hasta se buscaba poner los medios para que se consiguiera así, no, pues no hay médico, no hay esto, pues ni modo, así es. Entonces, fíjense por qué les cuento todo esto. Esta parte cuando tenemos hijos y los bautizamos, hoy se hace un bautizo y nace un hijo de Dios, ¿realmente creen los padres y los padrinos que ese hijo debe llegar a ser santo? O sea, realmente es bautizar a los niños y decir, mi hijo lo voy a educar y realmente nació para ser santo. ¿Cuánta gente bautizamos a nuestros hijos sabiendo esto y con esa fe firme de mi hijo va a ser santo? Y hoy es su primer día. Y lo voy a ayudar y estoy ocupada, me preocupo y me ocupo de eso. Realmente, si se fijan, pues no, nadie cree esto, ni adulto, ni nada. Entonces no lo esperan, entonces tampoco se pone ni la educación, ni los medios para conseguirlo. Y naturalmente, por consiguiente, pues no se consigue. Y los niños crecen, pues esa vocación, dicen, no, pues, ¿cómo? ¿Ser santo? O sea, pues no. Entonces, frente a esto, los santos son quienes, por la fuerza de la esperanza, rompen este círculo vicioso y ellos esperan la santidad. La procuran, ponen los medios adecuados y aparte la consiguen. Si se fijan, pónganse a ver. Y también es la falta de amor. O sea, la falta de voluntad a veces es como media ambigua, pues sí, pues no, en el caso de un atleta que quiere vencer, pues realmente de verdad tiene que aficionarse, tiene que, concentrarse, ser riguroso y metódico y fíjense, se sujeta realmente, aunque no le guste finalmente a las directivas de su preparador. O sea, y muchas veces no han visto que sufren y se sacrifican muchísimo. Y constantemente en sus entrenamientos se abstienen de muchísimas cosas y eso es para conseguir una corona corruptible. Y aún así se sacrifican por muchísimo tiempo y muchísimas cosas. Pero nosotros, ¿y nosotros qué hacemos para alcanzar una corona incorruptible? Entonces, realmente si no hay amor, pues no hay santidad. Es decir, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, si una muchacha para conseguir la santidad no está dispuesta a hacer, fíjense, como en el verano, a ver, yo lo hice, la verdad, con mis amigas de irnos a la playa y estar ahí como lagartijas con horas, por un lado, luego por el otro, y con una paciencia increíble, O sea, y aunque me estuviera muriendo de calor y me estuviera rostizando y me tatemara, nos tatemáramos, hablo también por mis amigas, y resulta que ahora esta misma jovencita para alcanzar y conseguir la santidad no está dispuesta a hacer lo que en el verano se hizo, de ponerse, por ejemplo, a orar, pues ni siquiera 15 minutos. O sea, imagínense, pues realmente el poder orar y por horas, exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que este tema está realmente maravilloso, pero tengo aquí una invitada que también queremos escuchar su testimonio. Entonces, pues bueno, después lo podremos continuar, pero coméntanos por favor si tú realmente le dedicas a la oración o a tu parte espiritual o la meditación, porque sí tiene que ver todos nuestros hábitos, todo lo que hacemos. Entonces, y si realmente, coméntanos aquí en los comentarios aquí de Facebook, en YouTube, si realmente te has preguntado tú y te has hecho el propósito de decir, mi vocación es ser santa, mi vocación es ser santo, o este hijo, este nieto que vamos a bautizar, pues va a ser para ser santo. Entonces, pues bueno,
es esta parte que hay que ponernos a pensar y meditar. Esa es nuestra vocación cristiana, la única que nos va a llevar a estar con Dios, a nuestro Creador, que fue el que nos creó, es nuestro principio y nuestro fin. Entonces todo lo que hagamos pues tendría que ser dirigido hacia allá. Entonces pues a ser santos, ¿no? Entonces pues miren, voy a dar paso a nuestra invitada de hoy, Cintia. ¿Cómo estás? Pásale, por favor. Muchas gracias, Rosy. Qué gusto me da recibirte. Bienvenida. Gracias. Siéntate. Sí. Pues gracias a Dios, aquí estamos, por fin. Ya sé, muchísimas gracias. De hecho, Cintia Amador, para todos ustedes que, pues de hecho, mira, Cintia, queridos amigos, ustedes que nos ven, les comparto que a veces tratamos de invitar a alguien que haya vivido y que nos pueda contar su testimonio sobre los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que vivieron, que los predican los padres de Miles Christi. Y bueno, pues, pero fíjate, antes de empezar, Cintia, ¿me permites? Quiero hacer unos saludos. Dice Norma Villafranco, dice, hola Rosy, buenos días, qué importante, interesante y profundo tema. Qué fuerte que puede que de nosotros dependa quizá otras santidades. Cuando tenemos un misterio de coordinación, no es por supuesto de poder, sino también de santidad. Qué hermoso, con muchísimo gusto. Bueno, la verdad es que el tema no es mío, o sea, me lo pasan los padres, pero yo de verdad a la hora que lo estoy estudiando y lo estoy viendo, digo, es esa importancia, ¿no? Que por ejemplo tú que fuiste a los ejercicios, la importancia y lo que va a depender de ti, pues cuánta gente más, ¿no? De acuerdo a tu ejemplo, a lo que viviste, a lo mejor algunas palabras. Cierto, Norma, muchísimas gracias por compartir. Irene Álvarez dice, hoy es viernes 1 de mes, cierto, muy bien, día de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, exacto. Si no has hecho las devociones los 9 viernes primeros, hoy es un muy buen día. Y buenos días, familia Valora, bendecido fin de semana. De veras que gracias por compartir. Entonces, pues, y miren, de verdad se los dejo de tarea y si nos pueden contestar, ¿qué opinan sobre esto de la santidad? ¿Tú ya te lo habías preguntado, Cintia? Sí. ¿Sí? Se necesita valor para decir sí. Sí, totalmente. Porque sí implica renuncias, pequeñas renuncias de voluntades muy terrenales. Así es. Y bueno, cuéntanos, Cintia, a ver, mira, ¿cómo fue que tú llegaste a saber de estos ejercicios espirituales ignacianos que predican los padres de Miles Christi, que son, pues esto, ¿no? De encierro, sabemos nuestros amigos de encierro que son de silencio y bueno, que hay que poner, los padres sí ponen los medios externos de silencio y todo el ambiente maravilloso y nos dan los temas y las meditaciones para poder meditar. Pero, ¿cómo te enteraste tú de esto? Sí, hace ya algunos años había escuchado de los ejercicios espirituales ignacianos, pero ahora sí que estaba yo desempacadita en el camino de la conversión, porque pues al final de cuentas no se acaba hasta que se acaba esto, ¿no? Y fue ahí como que el primer chispazo. Muchos años después, mis hijas empezaron a asistir justo al Instituto Miles Christi con Alasja, con las niñas de Asja. Es un grupo de formación, que sepa, es un grupo de formación de jovencitas que es que se llama Santa Juana de Arco. Entonces, bueno, también quien guste, pregúntenle, escríbanle ahí a la buena de Gaby al 3316-695911 y bueno, ahí están, ¿no? Para una buena formación católica para sus hijas. Es correcto. Y bueno, en el estar yendo con mis hijas, empecé a convivir con los sacerdotes de Miles Christi y con otras mamás, y justo Padre Santiago me invitó, me insistía, ¿no? Señora, ¿cuándo va a los ejercicios? Y bueno, tengo yo 6 hijos
Ujú. Entonces el más chiquitito yo lo ponía de pretexto, la verdad. Bueno, no de pretexto, realmente después se da uno cuenta que es parte de... Tenemos también como más que discernir que son apegos y que realmente son nuestras responsabilidades. Ujú. Entonces, pues yo decía, no, ¿cómo lo voy a dejar? Pobrecito de mi hijo. Y no nada más él, sino pues los otros, ¿no? Y mi esposo y las cosas de la casa. Entonces, pues por alguna razón, obviamente pues de que se me hacía muy pequeñito y dije, bueno, de tal fecha en Diles adelante. qué edad tiene tu hijo pequeñito. 1 año, 4 meses. Sí, porque luego van a decir mi hijo pequeñito de 20. No. No, es año, Ok, 4 meses. Exacto. Y me acuerdo que eso fue como en mayo más o menos y yo le decía, bueno, está bien, cuando cumpla el año yo creo que ya es tiempo en que ya puedo dejarlo un poquito más junto con los otros más grandecitos. Y yo le hice el propósito, en junio, padre, en junio voy. Entonces se llegaron los ejercicios espirituales más o menos de esa fecha y no recuerdo bien qué otra cosa sucedió. Pero de junio hacia este retiro que acaba de pasar la semana pasada, pues ya hubo una serie de situaciones familiares que dije, y yo traía el propósito y el compromiso que de cierta manera había hecho, y dije, creo que ya nuestro Señor me está pidiendo que vaya. Ujú. Ya no, si yo en las oraciones digo, Señor, que no sea sorda tu voz, para que pueda escucharte y hacer lo que tú me pides, pues entonces creo que ya. O sea, así como lo que estábamos hablando, el llamado y el llamado, ¿no? Sí. A veces lo posponemos ese llamado. Así es, entonces pues ya, por fin se llegó la fecha y también, aparte de la insistencia del padre, había escuchado testimonio de otras mamás, de otras mujeres también, que me recomiendan ampliamente la dirección espiritual que se lleva en esos días. Sí, sí, sí. Entonces, pues... Por eso fuiste. Sí. Ok. Y bueno, ahí adentro, pues como decía al principio, pues obviamente se da un ambiente de silencio porque es importante tener este lugar, este momento de recogimiento para poder exactamente tratar de escuchar mejor la voz de Dios y saber qué es lo que quiere para nosotros. Pero en tu experiencia, como tú, pues teniendo a tus hijos afuera y el chiquito y tu marido y todo, ¿realmente pudiste tú hacer ese silencio interno? ¿O qué significó para ti el silencio en estos ejercicios? Me encantó. Para mí fue maravilloso porque aparte también yo creo que se necesita y hay que hacer un esfuerzo por tener un corazón y un alma dispuestos. Uh-huh. Dispuestos a hacer la primera renuncia de desconectarse de todo. Entonces, pues obviamente se prepara uno con antelación y el primeritito paso que yo dije sí fue aquí está el celular. Uh-huh. Porque aparte de que nos exhortan a que lo tengamos en silencio y demás, pues obviamente no te obligan a que lo hagas, pero es parte de el Uh-huh. desconectarse, es un desconectarte totalmente para conectar con nuestro Señor, para estar con nuestro Señor. Entonces dije, y confié plenamente, depositar toda la confianza en el Señor y que así como uno va a estar ahí con Él, Él se va a ocupar de las cosas de Dios. Entonces, de ahí yo creo que, pues por gracia de Dios, nos va dando los elementos, las herramientas necesarias para que de verdad podamos estar ahí plenamente en el silencio. Uh-huh. Y es bien importante para poderle escuchar. Uh-huh. Sí, exacto. Y fíjate, dijiste algo tan importante que como un alma realmente es mucho mejor cuando ya vamos dispuestas. ¿No? Yo ya voy dispuesta y dices, bueno, si ya voy a estar aquí, pues lo quiero aprovechar al máximo. Sí. y no como ponerme un impermeable para que no me lleguen las gracias, ¿no? O me repelen, sino al contrario, o sea, realmente me quito y me despojo de todo lo que puede interferir para poder escuchar a Dios. Y uno, pues sí, definitivamente es el celular, porque
sí es una tentación, sobre todo cuando tienes hijos chiquitos afuera y estarán bien. O los señores del negocio, y ya comieron. Ajá, y si habrán comido, y si lo habrán bañado, y si no, y si le pasó algo, y si no. Sí. Entonces, esa parte de decir, bueno, yo voy a estar aquí, ya y además tener esa fe en decir, bueno, Señor, yo voy a estar aquí, pues tú encárgate de mis cosas allá afuera, claro. ¿no? Entonces, sugerencia de verdad, miren, de hecho, les sugiero, ya estas son las últimas, ya las fechas ya están llenas, ya están completas, ya no hay manera, pero llámenle, escríbanle a la buena Gaby al 3316-695911 y escríbanle y ella les puede decir las fechas o cuándo van a estar ya listas las fechas del próximo año, porque en todo el año hay, nada más no lo dejen para el último porque lo hemos visto, hay lista de espera y luego, por favor, se lo suplico, pues ya no hay lugar, pues sí. ¿Cómo, no? Y luego ahorita algo que se me hace importante y justo por las fechas que estamos pasando, digo, ayer fue el Día de Nuestros Fieles Difuntos. Uh-huh. Parte de las situaciones que sucedieron antes de que yo llegara a los ejercicios espirituales, justamente fueron algunas pérdidas familiares. Entonces, esas pérdidas familiares, de repente cuando perdemos a un ser querido o a lo mejor ni siquiera tienen que ser de la familia, hay pérdidas muy significativas que a mí ya me habían hecho reflexionar en el qué necesidad del ser humano y sobre todo de nosotras las mujeres, y fue algo un tema que tocó el padre en los ejercicios de querer tener todo controlado, sí. De querer controlar todo. El día de mañana, si Dios nos llama a pedir cuentas, no te vas a poder hacer cargo o no puedes controlar ya lo que va a suceder, ni siquiera con tu propio despojo, pues con tu propio cuerpo. Entonces, creo que el llamado a estar siempre listos, siempre preparados y tener el alma dispuesta y ser testimonio vivo y de conversiones diario. Sí. Es diario. Entonces, eso también me ayudó muchísimo a decir, si el día de mañana nos llama nuestro Señor, no voy a poder hacer nada. Entonces vámonos y dejamos todo, que ahorita estamos en puerto seguro con Él. Exacto. Y sí, lo que tenemos es el hoy, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí San Ignacio, Cintia, nos enseña a través de los padres una manera muy específica el método de orar, de meditar. ¿Cómo te fue a ti con esto? ¿Cómo te ayudó en tu vida esta manera de meditar y de hacer oración? Totalmente. Fíjate que no pude evitar cotejarla con mi labor que de repente tengo profesionalmente. Y en conclusión, yo lo que dije, si las personas se abandonaran en el Señor y confiaran en este ejercicio, se ahorrarían muchas sesiones de terapia. Sí, sí, es cierto. Es verdad. Es cierto, es verdad. Es el trabajo terapéutico sí, por excelencia. Más preciso y por excelencia. Sí, es verdad. Y miren que yo soy psicóloga y sí, es cierto. Totalmente. Y bueno, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero también ahí San Ignacio en estos ejercicios nos enseña a ordenar nuestra vida, porque luego pensamos que pues yo estoy haciendo todo muy bien, pero es ordenarnos en el Señor, o sea, camino a la santidad, o sea, ¿cuál es mi principio fundamento? O sea, lo que estábamos hablando desde mi vocación es la santidad. ¿Cómo te fue a ti con esta parte de ordenar mi vida? Bueno, tu vida, pues. Sí, sí, de repente son muchas las tareas o las áreas que de repente tenemos dispersas y decimos, ay, es que ya me hice bolas, no sé para dónde darle, Señor, si realmente por aquí es el camino. Y efectivamente te ayuda a enfocar de nuevo para tener un buen discernimiento de lo que sí es de Dios y para Dios. Exacto. Sí, entonces sí. El orden por excelencia, pues el orden viene de Dios. Exacto. Entonces, sí, definitivamente es callar los ruidos externos, y también otra cosa es que me gustó mucho, que me pareció muy precisa, es
ordenar nuestras emociones, porque a final de cuentas las emociones, los sentimientos, las pasiones las tenemos los afectos, desordenadas. Claro, sí. Entonces, claro. Ponerlas en su lugar y que se pueda conectar tanto lo que pensamos, lo que sentimos y enfocarlo hacia nuestro Señor. Exacto, qué lindo. Y Cintia, ¿cuál fue el mayor fruto que sacaste tú de estos ejercicios? ¿Qué es el regalo el que Dios te dio en estos ejercicios? Justamente yo creo que es el anhelo de poder, como el corazón de mi casa, ¿no? Como mamá, como esposa, poder sembrar en mis hijos y en mi matrimonio la semillita de que amen a Dios y lo busquen siempre, que busquen siempre a Dios, que saben que ese va a ser su refugio y su puerto seguro, siempre, aunque de repente las tormentas externas los quieran tambalear, y pues obviamente llevarlos a la santidad. Ay, importantísimo, me encanta. Y antes déjenme leer rapidísimo porque me estoy yendo. Ahí les va, saludos Imelda Faguaga, muchísimas gracias, dice presente, gracias, qué lindos invitados desde Los Ángeles, California, muchísimas gracias, Dios los bendiga y gracias por tus estrellas. Saludos a Gaby. Dice, todavía quedan unos para Monterrey, para varones 10, 11 y 12 de noviembre, pues si no, viaja a Monterrey, de verdad. Y dice Rosy Novelli desde Italia, dice, qué bonito, Cintia, cuando nos acercamos a Dios, todo es diferente, el cambio de nuestra actitud es increíble. Dice, no podemos saber hasta que hacemos los ejercicios espirituales, perdonar, amar a nuestro prójimo, que no es fácil, pero la conversión nos ayuda a vivir mejor cerca de Dios. Exactamente, muchísimas gracias. Rapidísimo, que invites a las personas a darse su tiempo a los ejercicios, rapidísimo, que ya nos tenemos que ir. Sí, totalmente, con toda confianza, les diría sin miedo, pero pues el miedo es muy humano, más bien con el valor de atreverse a buscar la santidad. De repente nos suena como muy descabellado, muy exagerado, pero cuando revisamos a profundidad la vida de los santos, nos damos cuenta que fueron como nosotros, que también sintieron, tuvieron miedo, fallaron, también caemos, pero tienen el valor de remontar, de levantarse y luchar hasta el último segundo para dar cuentas y llevar nuestros frutos a nuestro Señor. Exactamente, pues Cintia, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por compartir este testimonio tan valioso de los ejercicios espirituales. Y si se fijan, Dios también nos está llamando a través de Cintia. Si tú le estás escuchando, ese es su testimonio. Dios nos está llamando porque somos, pues sí, sus instrumentos, y Él se vale de eso para llamarte a ti. Pues muchísimas gracias, Cintia, Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y compartan este video, estamos en YouTube, Los Tesoros de la Fe Católica. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga. Chao, chao.